Hey, sí tú, déjate arreglo tus receptores de dopamina un momento. Hoy hablaremos de un tema polémico. Incluso es un tema de salud pública. Actualmente la humanidad pasa por un momento difícil. Y en tiempos de decadencia aparecen plagas. Así es, señores, hablo de los Therians. Estos seres del Averno, que actualmente están dando mucho de qué hablar, son como un cáncer. No te das cuenta hasta que ya estás escupiendo sangre. Pero aquí nos preguntamos de dónde salieron estos prófugos de la estabilidad mental. Me di la tarea de investigar este fenómeno, así que... Este fenómeno, aunque no lo creas, no es algo endémico de la actualidad. De hecho, es interesante que este tenga su propio nombre técnico, entre comillas. Hablo de la teriantropía, que viene del latín terian, que es bestia, y antropos, que es ser humano. A lo largo de la historia, siempre ha habido humanos que se perciben a sí mismos como animales, tanto en un nivel espiritual hasta un nivel psicológico. Aunque antes era utilizado en la mitología, sin embargo, ahora en la actualidad se usa como una orientación interna intrínseca. Personas que no se sienten completamente humanas, personas que se sienten por dentro como animales. Obviamente el ser humano al ver esto va a recibir un gran odio en internet. Aunque no creas que esto es algo de la actualidad, porque tenemos varios ejemplos híbridos entre animales y humanos a lo largo de la historia. Hay un registro arqueológico encontrado en las cuevas de Laxquax o Les Stories, que son en Francia, donde se muestran figuras antropomorfas con rasgos de ciervos y bisontes. Estas imágenes no representaban necesariamente a un cambiaformas de leyenda, sino que eran intentos de plasmar a chamanes en pleno proceso de adquirir los atributos espirituales y mentales de las bestias, durante estados alterados de conciencia. De hecho, guarda este dato que es importante para analizar el comportamiento de los Therians. Y tenemos más ejemplos, como en el Antiguo Egipto y sus dioses teriocefálicas, los nórdicos y sus berserkers, donde sus guerreros encarnaban ya sea el espíritu del lobo o del oso, Mesoamérica con sus famosos nahuales, Norteamérica con los skinwalkers, así como en Asia Central con sus kurtadams. Así, señores, el ser humano siempre ha querido combinarse con los animales en sentidos espirituales, físicos o mentales. Siempre ha habido enfermos. A su vez, estos prófugos de la clínica mental tienen sus orígenes desde el internet temprano. Por Dios, desde 1992, yo ni siquiera había nacido en ese entonces. Estos seres nacieron en el grupo de noticias de Usenet con su subrama llamada Alt Horror Werewolves, un grupo que originalmente era dedicado para hablar de hombres lobos, de la ficción y el cine, pero no tardó en convertirse en un nido de desgracias humanas. Cuando los individuos de estos grupos se sentían algún tipo de conexión real e interna con los lobos y otros depredadores, estos usuarios se les llamó, curiosamente, los lobos solitarios o los lone wolves. Con el tiempo, el término teriantropía fue adoptado para distinguir esta identificación de animales reales de la comunidad. A su vez, se une la comunidad Otherkin, que es lo mismo que un Therian, pero con seres mitológicos o hasta dragones. Pero podemos decir que todo comenzó con los lobos solitarios, señores. Pero, ¿qué pasa en la cabeza de un Therian? ¿Por qué tienen ese afán de sentirse animales? En su cabeza pasa el fenómeno llamado shifting, es decir, el cambio de persona normal a un enfermo que muerde a una niña en la calle, por sentirse un perro. Son 3 cambios en total. El mental es el shit, donde los procesos cognitivos son cambiados por instintos del animal, con el cual se sienten identificados, ya sabes, aullar, saltar como retrasados y esas cosas. Los cambios fantasmas es la sensación física de tener extremidades de animales que no están presentes, como una cola u orejas. La coreantropía representa a aquellos sujetos que no presentan cambios bruscos, ya que su lado animal y su lado humano están en perfecto equilibrio. Estas serían las 3 cosas fundamentales que pasan en la cabeza de los Therians. Pero bueno, tenemos esas clases de engendros que tuvieron una falta de atención parental. Ahora bien, ¿qué
¿Qué amenaza representan este tipo de sujetos hacia nuestra sociedad? ¿A qué se dedican los Therians? En el terreno físico, los Therians practican el quadrobix, que es un ejercicio físico que es el caminar, correr y saltar sobre las 4 extremidades. Algunos hacen un tipo de trote en sus 4 extremidades. Algunos practican su voz para sonar lo más posible un animal, ya sea ladridos, gruñidos, etc. Pero estos individuos tienen más sorpresas, como la cultura del giro o manualidades, donde se populariza la máscara de felpa, que ya es comúnmente conocida. Aunque hay variables que he visto que algunos tienden a usar máscaras de cuero, podemos ver que es una máscara de cuero tipo sadomasoquista. A su vez utilizan una cola con un listón, y qué bueno que algunos no usan plug, el famoso plug. Eso se los dejo a su imaginación. También tienen la construcción de sus guaridas o dens. La verdad no quiero indagar más en ese tipo de cosas por mi salud mental. Pero, ¿cómo se llaman al conjunto de Therians? Se les llaman, las manadas de Therians se les llaman packs. Generalmente son en grupos de Discord, lo cual no me sorprende. Y tienen alguna jerarquía, su jerarquía es muy chistosa. Tienen a su alfa, obviamente el líder en tomar decisiones, el beta, que es el segundo al mando, el gamma, que es un pacificador, el delta, que son como los guerreros, y el omega, que es lo más bajo de lo más bajo, y generalmente es una posición de sumisión, ya sabes. Gente con sus roles extraños. Ahora pasaremos a noticias recientes sobre estos adefesios. El caso más controversial fue en Argentina, y no me sorprende de hecho. Es como la cuna de las modas gringas y de la decadencia en Latinoamérica. Pero bueno, el punto es que en Córdoba una madre denunció que su hija de 14 años fue atacada por un grupo de Therians saliendo del colegio. Pero imagínate, vas tranquila caminando en la calle y de pronto un grupo de enfermos mentales te olfatean para después corretearte y morderte el tobillo. Las autoridades confirmaron el hecho, sin embargo no tendrá un proceso penal ya que no hubo una denuncia pertinente. Pero no todo está perdido. En Uzbekistán, en 2024, el Ministerio del Interior emitió una advertencia a los padres sobre la peligrosidad que es las modas de los Therians y que cuiden prácticamente a sus hijos. Y en Rusia se ha propuesto desarrollar prohibiciones a subculturas antropomórficas. O sea, poco a poco se va teniendo tipo de restricciones a este tipo de culturas antropomórficas. Pero entonces, ¿quién podrá detener a los Therians? ¿Quién será capaz de detenerlos? Oh Dios, no puede ser ellos. No puede ser que ellos son la única esperanza. Así, señores, hablo de los furries. Son el último bastión cultural, la última pared, la última defensa contra los Therians. Como ya expliqué antes, el ser humano le encanta sentirse o identificarse como un animal, pero en el caso de los furries es más un juego tipo social de rol, mientras que los Therians realmente se sienten como un animal. Ahora bien, los furries tienen un origen más viejo. Desde 1970 existieron grupitos aficionados interesados por los animales antropomórficos, ellas en series o cómics. Pero en 1976 la aparición de Booty, la publicación dirigida hacia el estilo artístico de Funny Animals, de que estos animales antropomórficos buscaban alejarse del tono infantil de Disney y ser algo más adulto. Ahora viene la inclusión de Fred Patten, que entre 1976 y 1983 situaron esta transición con obras como Rod's Rights, y durante en un evento clave ocurrió en la convención de Westcore en 1980, donde el debate en torno al cómic albedo antropomórfico de Steve Gallagher, que presentaba animales en un contexto de una ciencia ficción militar, permitió que los aficionados se identificaran entre sí, estableciendo reuniones informales que se convirtieran en las famosas room parties de las convenciones de ciencia ficción. Todo esto dio lugar a la evolución de 1990. En Usenet se creó el grupo Alt Fan Furry, así creando los míticos furries que todos conocemos hoy en día en internet. Los furries son más un concepto de rol. Se pueden ver en sus forzonas o en los trajes complejos de las fursuit. Ahora bien, chequemos controversias que los furries han tenido. Está el ejemplo de la Reun Furrest del 2015, una convención que fue desastrosa. Tuvo daños estimados en más de $10,000. También estuvo la vez de que los furros profanaron al pobre
Tigre Toño. La famosa mascota de Zucaritas, la propia Kellogg's tuvo que mandar un comunicado en Twitter diciendo que paren de enviar, no por dibujada por parte de los furries. Y a su vez, los furries tienen casos más densos, como lo de Kero el Lobo y los Sodadix Leaks. En 2018 se filtraron chats de Telegram que exponían a un grupo de personas involucradas en el abuso sexual y tortura de animales. Sadismo. El blogger Kero the Wolf fue señalado como uno de los implicados. La propia comunidad furry reaccionó creando grupos de ciberinvestigadores apodados Furvengers. Wow. Pero bueno, ¿hay alguna relación entre estas dos comunidades? Lo más cercano es cuando antes en las tribus urbanas antiguas era ver comúnmente a los emos contra punks. Y digo, puede suceder que una persona, si tenga una vida fuera de la pantalla, confundan a un Terian y a un furry. Sin embargo, hay que tener delimitaciones en la frontera de cada uno. Ahora, pasemos a lo siguiente. ¿Es verdaderamente los Terians la decadencia de nuestra sociedad en la moralidad? Yo siento que verdaderamente no. Como siempre ha pasado, las subculturas han tenido este enfoque de odio de parte de la generalidad. Ya pasó con los punks, hippies, emos, etc. Simplemente es la subcultura que odiar de hoy en día. Ya que no hay que olvidar que aunque estas personas se sientan como animales, espiritualmente y psicológicamente y tengan sus estados de shifting, siguen siendo humanos y tienen la libertad de expresión. Sin embargo, su derecho termina cuando afectan el derecho de otro. Es decir, por ejemplo, como el accidente de adolescente. Eso sinceramente no debería estar permitido. Incluso en la propia comunidad Terian debería de hablar de estos temas para no ser perjudicados por un solo integrante. Aunque hoy en día la sociedad ha avanzado más, pero ha avanzado también la intolerancia a las libertades de expresiones que no van contra nuestras ideas. Es decir, si una persona dice algo en lo que yo estoy en contra, la voy a censurar y voy a terminar fundándolo, etc. Pero no debería ser así. La gente debería aprender a poder tolerar ciertas formas de pensar que no van con las suyas, porque de esto trata la libertad de expresión. Sin embargo, vivimos en una sociedad que polariza todo, extremo a extremo, sin que se dan cuenta de que ambos extremos terminan siendo muy parecidos, muy radicales, muy autoritarios. Sinceramente, eso creo que es el verdadero peligro para la sociedad y la moralidad, no tanto un Terian, un furry, como antes hubiera sido un emo, un punk. Sinceramente, todo peligro de la sociedad está con la radicalización y la polarización de tus ideas. Pero ahora dime tú qué piensas. ¿Sientes que los Terians deberían permitirse expresarse libremente? ¿O que la sociedad debería censurarlos para ver qué cosa evolucionará de ello? Ponlo en la caja de comentarios. Eso ha sido todo. No olvides darle like, compartir y suscribirte.